La temática general que se tratará hoy es la transmisión de saberes musicales en diferentes culturas. Y ahora, como se ha hecho costumbre en el programa, vamos a ver el documental que ha preparado el equipo para todos ustedes. Las tierras bajas de Bolivia se conforman por los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y las áreas tropicales de Cochabamba y La Paz. La mayor parte está localizada a menos de 500 metros sobre el nivel del mar. En este espacio se encuentra la mayor diversidad étnico-cultural de nuestro país, patrimonio vivo que representa múltiples modos de vivir en una constante relación de los seres humanos con el medio que habitan. Es en este relacionamiento que se desarrolla la música desde tiempos precoloniales, en un proceso constante en el que, basándose en el conocimiento de la naturaleza, se emplean materiales provenientes de esta en la elaboración de instrumentos musicales que reproducen sus sonidos. Posteriormente, con la incorporación de nuevos elementos durante la colonia y la república, las manifestaciones musicales en tierras bajas adquieren nuevas dimensiones formando parte de procesos históricos y sociales de gran complejidad. Los guaraníes, los sirionó, los mojeños y los chiquitanos, sin lugar a dudas, han sido hasta ahora los casos más estudiados en toda esta macrorregión, donde existen muchos otros que deben ser profundizados. Dada esta diversidad histórica y cultural, es muy aventurado buscar elementos comunes representativos a todos los grupos étnicos. Sin embargo, algunas similitudes se representan en más de un solo caso, siendo la diferencia la principal riqueza cultural entre todos ellos. La chovena es el género musical más común de tierras bajas, la misma que despliega el uso de diferentes instrumentos, formas de interpretación de los mismos y estilos de danza. Los instrumentos de viento son acompañados por los de percusión, siendo ejecutados generalmente por varones. Los bailes realizados en rondas o ruedas se caracterizan porque el conjunto de músicos es rodeado por los bailarines, quienes giran alrededor de estos tomados de las manos. El consumo de la chicha fuerte de maíz resulta siendo un eje articulador fundamental en todos los casos. El violín y otros instrumentos sinfónicos, como herencia misional, son comúnmente empleados en diferentes sistemas musicales de las tierras bajas. Asimismo, la conformación de bandas musicales que ejecutan cumbias y carnavales también enriquecen el repertorio instrumental de varios pueblos indígenas. El caso concreto de la comunidad de San Lorenzo de Lomerío en la Chiquitanía representa un ejemplo de cómo aquellos que se involucran en el proceso de aprendizaje de los saberes musicales asumen un rol fundamental en la reproducción de las tradiciones y modos de vida. De un interés personal deriva una actividad grupal. Es importante la escucha, la memorización, la práctica, el ensayo, la voluntariedad, además de la elaboración y mantenimiento de los instrumentos. Así, los momentos del año en que la música cobra relevancia, congregando a la comunidad, son periodificados de acuerdo a un ciclo o calendario conformado por sucesos religiosos como San Juan, la Pascua, la celebración patronal de San Lorenzo o de la Virgen María Concepción, festivos como Año Nuevo y Carnaval, económicos como las chaqueadas,
las salidas a otras poblaciones con contratos o el trabajo en una minga. Sociales, como la articulación intercomunal en los aniversarios de las comunidades o la reafirmación de los individuos a partir de vínculos establecidos en la participación de la minga. La música de San Lorenzo, en su mayoría, pertenece a toda la comunidad. Buena parte proviene de generaciones pasadas. Es compuesta y ejecutada grupalmente y compartida en las actividades que activan lazos comunales, reafirmando la identidad de la que forma parte. Pero a pesar del mantenimiento de esta y otras comunidades de su riqueza musical, se está viviendo un proceso de cambio constante e incluso pérdida de la misma. El ingreso de la radio y la televisión provocan un mayor dinamismo al introducirse nuevos géneros musicales, nuevos instrumentos que parecen imponerse dentro de la juventud. Pero este problema no es reciente, puesto que históricamente el Estado y la sociedad boliviana promovieron el debilitamiento identitario de los pueblos indígenas, y desde la colonia la educación fue incisiva en el despojo de las prácticas tradicionales. En la región, con el ingreso de la educación formal, este proceso se acentuó y los proyectos de fomento a la música ejecutados por las ONGs jamás partieron de iniciativas propias de las comunidades. Esto, lejos de ser suficiente para disolver la identidad de estos pueblos, sin embargo provocó la realidad de una juventud desinteresada respecto a la reproducción de la cultura y la participación en las tradiciones, resultando de ello el actual problema de la música tradicional envuelta en un proceso de pérdidas. Gracias por la producción del maravilloso documental. Esta noche, como les recordaba, vamos a tratar el tema de la transmisión de los saberes culturales. Entonces, uno de los ejes fundamentales fue el hecho de ver cómo se transmite la música de generación en generación, de padres a hijos y a los nietos. Y uno de los hallazgos más sorprendentes que hemos podido encontrar es que preguntando a 5 miembros de un conjunto musical autóctono cómo aprendieron a tocar, o sea, la respuesta de los 5 fue algo bastante consecuente, algo bastante aclarador, porque los 5 nos han respondido que dentro de la forma que ellos han aprendido a tocar, ellos han aprendido a desenvolverse dentro del arte de la música, nunca hubo el papel de la escuela, nunca hubo el papel de la enseñanza en la transmisión de los saberes, sino más bien la transmisión de los saberes musicales se desarrolló a partir de la escucha, a partir de la práctica, a partir de la memorización, viendo parte de eso como un proceso que juega en la periodificación de la música. La música en esta comunidad juega parte de un ciclo, de un calendario, por eso digo periodificación, porque en todo el año se da el cumplimiento de sucesos de trascendencia social, económica, política y religiosa. Y esto, por lo mismo, yo traje aquí algunos instrumentos musicales propios de la región para explicar esta periodificación. La flauta es el primer instrumento que puedo mencionar. Este instrumento es utilizado de forma continua durante todo el año, la flauta transversa. Entonces, si bien este instrumento no tiene una época específica en la cual se realiza su ejecución, vemos que, a diferencia del resto de los instrumentos propios de esta comunidad, sí tienen un tiempo específico. Este instrumento es el fífano, que a diferencia de la flauta es un poco más largo, el sonido es más agudo y se toca de forma frontal, no de forma transversa. El fífano es un instrumento empleado en las épocas festivas, desde Año Nuevo y el Carnaval, o sea, durante los meses de enero a marzo. Por lo tanto, este instrumento tiene un rol fundamental en el ciclo festivo. A continuación viene el secu-secu. El secu-secu es un instrumento doble, un instrumento dual. Este, que es un poco más grande, se lo conoce según la cosmovisión como el macho y este como la hembra. Bueno, en realidad el secu-secu representa una dualidad, ¿no? Por lo tanto, el uso de este instrumento, si bien se da en épocas religiosas, desde la Pascua, desde San Juan y la Cuaresma,
O sea, la Pascua sería el momento fundamental en el que este instrumento se realizaría su ejecución. Y se realiza de a dos, es como que lo tocamos los dos juntos, intercalando las notas, intercalando los sonidos. Como un arca y un ira, por ejemplo. Entonces, o sea, en la Pascua, los compadres, o sea, el que realiza la fiesta y su compadre, ejecutan este instrumento de forma intercalada, representando esta dualidad. Finalmente, tenemos el secusequillo, que es un instrumento más pequeño y más agudo también. Este instrumento también cumple un rol religioso. Se efectúa la ejecución en la época de noviembre y diciembre, sobre todo en la Navidad y en la fiesta de la Virgen de Cotoca, la fiesta de la Virgen María Concepción. Entonces, por lo tanto, o sea, hay otros instrumentos que pertenecen a otras comunidades, como el tocushi, que es un instrumento mucho más grande y de un sonido más chirriante, que se utiliza en momentos económicos como las chaqueadas. Entonces, por lo tanto, a partir de ello podemos ver que en el transcurrir del año hay momentos periodificados donde la música llega a formar parte, ¿no?, del ciclo de tradiciones y llega a tener esta connotación que es social, religa a las comunidades, pero también representa algo festivo, pero no solamente es festivo, también en los momentos religiosos es diferente, porque el baile no se da, se toca fuera de la iglesia. Los músicos más bien llegan a formar parte de celebraciones religiosas y también de momentos económicos. Así que por lo tanto, toda esta riqueza llega a mostrar que la música forma parte de la realización de la comunidad, de la congregación y por lo tanto de actividades que trascienden lo festivo y trascienden lo netamente musical. Judith, ¿esto mismo se podrá ver en el altiplano o en el lado andino? ¿O tú que haces música desde más los instrumentos andinos, podrías ver alguna otra diferencia? Si esto del ciclo que menciona Rodrigo tal vez se cumple o no, tiene alguna funcionalidad. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo en el lado andino con la música? Bueno, desde el punto de vista de la cultura andina, hay similitudes, ¿no? También se cumple un ciclo agrícola. Sin embargo, actualmente los mismos comunarios afirman que con esto del cambio climático y todo aquello, hay algunas cosas que no se están cumpliendo. Además, que hay la influencia de los festivales promovidos por los mismos municipios están haciendo que no necesariamente los instrumentos ahora se toquen en determinadas fechas como antes se hacía. Sin embargo, sí se sigue tocando, ¿no? Ahora, aclarar que cuando se dice en el mundo andino, otros dicen, ¿no?, por ejemplo, el jayupacha, el autipacha. El jayupacha es época de lluvias, la época húmeda, el autipacha es la época seca. Y hay lugares donde, en unos lugares en la época seca se toca sikus netamente. Sin embargo, en la época de lluvias, en otros lados de los valles, por ejemplo, se toca sikus también. Entonces, quiere decir que no necesariamente es, a pesar de hablar de la cultura andina y de espacios o poblaciones, no es como una regla, ¿no es cierto? Pero eso sí, culturalmente, ancestralmente, históricamente está comprobado y claro, las prácticas que se tiene actualmente, está comprobado que la música andina se rige bajo un ciclo agrícola, además que está inmerso también, como dice el compañero, también como en el Oriente, está inmerso lo que es la religiosidad, la ritualidad, la interrelación social y todo esto hace un conjunto de saberes, un conjunto que se transmite también por la oralidad, es decir, bueno, para los académicos, la música andina o la música realizada o ejecutada por los indígenas no es un conocimiento científico, entre comillas. Sin embargo, creo que eso, por lo menos en estos tiempos, entra en debate, ¿no? Ya que el conocimiento de los saberes desde la transmisión oral
es también una forma de conocimiento, ¿no? Valga la redundancia, es una forma de transmitir un conocimiento, en este caso la música. Además que a partir de la música se puede no solamente reflejar lo que es la identidad de un pueblo, sino también lo que es el sentir de las mismas personas, ¿no? Bueno, volvemos con su programa y realmente ha sido muy interesante todas las cosas que hemos escuchado. A manera de conclusión, lo que podríamos decir es que la música está involucrada en absolutamente todo lo que el ser humano hace, pero al respecto me gustaría escuchar también las conclusiones de los panelistas. Rodrigo, ¿tú qué opinas? Bueno, para finalizar, yo lo que he tratado de enfatizar es el papel de la música dentro del desenvolvimiento en las tradiciones. No quiero dejar la imagen de que la introducción de nuevos géneros como la cumbia, el rock, etcétera, puedan ser negativos en una comunidad. Lo que yo digo es que la modernidad puede asociarse a la reproducción de las tradiciones. No es necesario decir que hay que mantener a las comunidades como vivían en el pasado. Los elementos introducidos desde la modernidad pueden formar parte. Lo importante, pero, es que no se pierdan los saberes que conforman toda esta gran riqueza, porque así como la chovena es riqueza musical, también lo es la cumbia y también lo es el rock. Y todo eso puede formar parte de una gran diversidad. Pero lo importante es que cuando entren en conflicto los unos con los otros, ahí nosotros como antropólogos podamos abordar estas problemáticas, ¿no? Judith, al respecto. Bueno, sí, para complementar, realmente es importante la labor que nosotros podríamos hacer como antropólogos, ya que si bien en la memoria de las poblaciones va perdiéndose, lo que nosotros podemos hacer recopilar escribiendo, ¿no? Ya que hay algunas cosas que en la memoria quizás se pierden o hay rupturas, y lo que en nuestro aporte en conclusión sería eso. A partir de nuestros trabajos de investigación, aportar, ¿no? No solamente a la población, sino también a lo que es el conocimiento también académico, ¿no? Entender que la música, como otras expresiones del ser humano, son parte de nosotros mismos, que reflejan una manera en cómo nos vamos moviendo y desenvolviendo también, cómo nuestras realidades se van mostrando, no solo interiormente, sino al mundo, ¿no? Agradecerles una vez más su participación y espero que no sea la última vez, ¿no? Agradecer al equipo, a la facultad y a todos los que nos están viendo. Los esperamos la siguiente sesión. Gracias. Buenas noches.